Buenas noches, ¿cómo están? Como es de costumbre en este estudio, pues tenemos hoy un tema espectacular, un tema que trata de un concepto que muchos hemos escuchado, que lo hablamos, que lo conversamos, que lo estudiamos, pero que en verdad a través de este estudio me he dado cuenta que no es tan simple su entendimiento. A través de este estudio, sin decirles mentira, he tenido que leer como 5 o 6 veces el tema, porque a lo superficial parece algo obvio. O sea, en lo superficial parece como si yo lo entendiera, como si fuera perfectamente comprensible, pero me di cuenta que tiene una profundidad casi desconocida, una profundidad como difícil de entender. Y el tema es, Dios es uno, Dios es único. Y es un tema muy lindo porque tenemos que en realidad ver una diferencia importante en esto, es comprender a qué se refiere uno. Y este principio, recuerden que estamos estudiándolo basado en el libro Yo Creo de Simón Chocrón, habla que es importante llegar a poder decir yo creo con plena fe que el Creador, bendito sea su nombre, es único, con una unicidad como no existe otra en absoluto. Y solo Él es nuestro Dios, lo fue, lo es y lo será. Es muy bonito lograr incorporar este concepto en la vida de todos. Sí, recuerden cuando le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos de la Torá? Y Jesús muy sabiamente contestó, Shema Israel, escucha Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai nuestro Dios, Adonai es uno. Eso quiere decir que estamos hablando en este principio de el más importante de los mandamientos. Por eso te pido que te esfuerces por lograr adquirir este concepto. De verdad que vale la pena, o sea, te va a cambiar. Tenemos que llegar a entender que este ser que es la causa de todo lo que existe, es uno. Él no es uno como miembro de un par o de una especie, que son unas aclaraciones importantes que tenemos que tener para poder comprenderlo. Tampoco es como uno o como un objeto único que se puede dividir en varios elementos, ¿sí? Ni tampoco es como el objeto físico más elemental que es posible dividir hasta el infinito. Eso es lo que no es uno. Y ahí es donde tenemos que empezar a entender. No es uno en ese nivel. Dios es uno en forma única. No existe otra unidad como la suya. O sea, acuerden que esto nos lo enseña la Torá, justamente la Biblia en Deuteronomio 6:4, que básicamente es la respuesta que dio Jesús que les decía al principio. Ustedes van y buscan Deuteronomio 6:4 y ahí está diciendo, el Señor es uno y único. Maimónides escribe que este ser, que es la causa de todo lo que existe, es uno. Pero bueno, ¿cómo explicar y profundizar en esto de que es uno? ¿Cómo hacerlo? No es tan simple, pero van a darse cuenta que hay unas ayudas y unas claves que nos van a poder comprender el por qué Dios es uno y único. Nosotros queremos explicar y profundizar en esto, pero queremos también preguntarnos qué es lo que nos puede demostrar que sea uno, ¿sí? ¿Qué de lo que tú vives, de lo que tú has aprendido, de lo que tú puedes ver, te puede demostrar de que Dios es uno? Muchos lo decimos, pero muy pocos lo entendemos. Yo pensaba que lo entendía, pero no lo entendía. Hoy en día, después de este estudio y con lo que aquí estamos nuevamente reforzando,
queremos que estas luces empiecen a brillar y que se caigan esos velos que nos están impidiendo verlo. Entonces vamos a iniciar, prepárate. Observando el universo que nos rodea, veremos que los fenómenos naturales se repiten una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces empieza a mirar, empieza a probar cosas. A ver, miremos. ¿Qué pasa cuando yo tiro esto? ¡Pic! Siempre tiende a ¿qué? Tiende a caer. Todas las veces que yo suelte esto, cae, cae. Se repite una y otra vez. Ahora, ¿qué pasa cuando tú metes un líquido en una nevera? No en la nevera, tú coges un líquido y lo metes en un congelador. ¿Tú qué es lo que ya sabes que va a pasar? Pues que se va a congelar. O sea, tú te das cuenta claramente que se va a congelar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estás enfermo de las amígdalas o otra enfermedad y te tomas unos antibióticos? ¿Qué pasa? Te curas de las amígdalas, ¿cierto? Y eso pasa de forma repetitiva, es decir, que tú te vas dando cuenta que cada vez que ocurre algo, tiene un efecto. Y ese efecto fue producido por una causa. Pero la pregunta entonces sería, ¿cuál es la causa de estos fenómenos de la naturaleza? ¿Cuál es la causa que tú piensas es que estos fenómenos de la naturaleza existan? Entonces, podríamos ver que podrían haber dos posibles respuestas. Una posible respuesta que escucharíamos de una persona de pronto no tan creyente diría, no, pues muy sencillo, estas son simplemente leyes naturales. Mire, cuando usted cae, esa es la primera ley de Newton, que es la ley de la gravedad, la ley de la gravitación. Cuando metes el líquido en el congelador, esa es la ley de solidificación. Cuando te tomas el antibiótico, esa es una ley producida porque eso ataca a los microorganismos, entonces siempre va a quitarte el microorganismo. Y así cualquier cosa. Y eso es una respuesta, ¿sí? ¿Tú qué respuesta darías? O sea, ¿tú qué dirías que es la causa de todos estos fenómenos? ¿Cuál crees tú que sea esa causa de todos estos fenómenos? Pensemos si esta pregunta se la hiciéramos a una persona creyente, de cómo observa estos fenómenos naturales. Probablemente esta persona creyente diría, yo creo que el creador lo hizo todo y que como parte de su creación creó las leyes de la naturaleza, que son las que rigen los fenómenos del universo. ¿Qué tal? Es otra respuesta. Ahora, si después de que ese creyente nos ha dado esa respuesta, nosotros le preguntamos, ¿y cómo defines entonces tú un milagro? Pues seguramente este creyente responderá de la siguiente manera. En raras ocasiones, en virtud de una necesidad particular, o para que alguien que tenga mucho mérito o que tenga un mérito extraordinario, Dios interviene, pone su mano, interviene en la naturaleza para alterar esas leyes de la naturaleza y producir un milagro. Es decir, un fenómeno inexplicable. ¿Según qué? Las leyes de la naturaleza. Eso sería de pronto la definición de milagro. ¿Cuál es tu definición de milagro? ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice el creyente. Un milagro es cuando Dios interviene en las leyes de la naturaleza y las cambia. Y el no creyente dice, las leyes simplemente son leyes de la naturaleza que siguen un curso y se repiten siempre. Ahí están las leyes de la naturaleza. Ahora, tales respuestas, la primera y la segunda, la de una persona no creyente y la de un creyente, contradicen la definición auténtica de la unidad de Dios, de la unicidad de Dios. Ahora, vamos a intentar comprender en el estudio de hoy este concepto de la unidad de Dios. Porque cuando yo empecé a comprender esto de que cómo así, o sea, ni la una ni la otra son respuestas válidas, entonces
¿cuál es la respuesta válida? ¿Sí? Pero vamos a hacer un paréntesis aquí, un paréntesis grande para poder poner un poco de contexto de lo que ha pasado en nuestra vida, en todo lo que ha sido en nuestra vida de la búsqueda de Dios, en esos conceptos que hemos escuchado, que nos han enseñado. Y voy a tratar de mostrarte cómo yo me he identificado con esos procesos de entender lo que es decir Dios es uno y único. ¿Sí? Resulta que no hay ningún pasaje en la Torá, en la Biblia, más conocido por los judíos que el Shema Israel. No hay ningún pasaje más conocido del Shema Israel. Es más, ellos lo dicen 2 veces al día. 2 veces al día, todos los días. El Shema Israel, escucha Israel. El Shema Israel es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es uno. Ese es el más conocido. Y en el contexto de la palabra de Dios, en el contexto de la Biblia, ese Shema es parte de un largo discurso de Moisés. O sea, eso está justamente cuando Moisés casi que estaba muriendo y le dice a los hijos de Israel, antes de él morirse, que antes que ellos entren en la tierra prometida, deben aprender esto y deben interiorizarlo en su corazón. Y ahí es donde él les dice el tema del Shema. O sea, es un tema importantísimo porque fíjense, antes de que entraran a la tierra prometida, es decir, que este concepto de la unidad de Dios es clave que lo entendamos antes de entrar en nuestra tierra prometida. Miren, Moisés le dice básicamente lo siguiente: tengan reverencia por Dios, cumplan sus instrucciones. O sea, acuérdense que Torah en hebreo, Torah traduce en español instrucción, literalmente traduce instrucción. Entonces, cumplan la palabra que está en la Biblia, cúmplanla y sus mandamientos, y les va a ir muy bien. Y luego Moisés proclama: escucha Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai es uno. Fíjense de la importancia y quiero llevarlos aquí paso a paso para comprender este concepto que es un concepto bastante profundo. Es más, creo que el significado no es tan obvio para muchas personas y esto puede generar que se deforme el concepto y es lo que de pronto puede que haya pasado en mí o puede que haya pasado en muchas personas y puede que haya pasado en personas que lo enseñan. Y al deformar esto, inclusive se puede llegar hasta pervertir el significado real del Shema, del Dios es uno y único, y pueden empezarse a ir por una línea un poco diferente. Lo que el Shema clama en realidad, te podría decir que no es que Dios es uno en literalmente como un número uno, sino que es único, ¿sí? Único, único, único. Uno y único realmente son dos cosas distintas. Pero cuando hablamos de único, quiere decir, por tanto, que Dios es el único Dios para el pueblo. Es el único Dios para el pueblo. Para Israel, el eterno es Dios. No solo que no hay otro, sino que ni siquiera hay otra cosa. Ojo con esta parte que es súper clave. No solo que no hay otro Dios, sino que ni siquiera hay otra cosa. Es decir, que no hay nada fuera de Dios. No hay nada fuera de Dios. Este es el motivo justamente por el cual tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Sí? Esta es la continuación del Shema, cuando ustedes deciden, acuérdense que Jesús dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo nuestro amor y con todas nuestras fuerzas. Pero justamente es por eso, porque no hay otra cosa fuera de Él. El Eterno es único, no es dos ni más de dos, sino es único. No siendo su unicidad como la unidad de los seres que existen en el mundo. No puede comparárseles. No puede comparárseles porque no es unidad que comprenda muchos particulares que sean uno y no es unidad material que puede ser dividida en partes o dimensiones, ¿sí? Sino que Él es una unicidad y que otra unicidad como la suya no existe.
sus atributos, sus caracteres, su poder es uno con Él, haciéndole único a sí mismo. Si el Eterno, si el Creador, si nuestro Dios puede dejar su gloria y su santidad, entonces Dios no es uno y se divide a sí mismo. Conceptos como estos reducen a Dios, reducen a Dios. ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? ¿En cuál Dios estás creyendo? Porque estos conceptos reducen a ese Dios y asimismo el poder de Él. Lo que aquí estamos adquiriendo es conocimiento y el conocimiento te da poder y el conocimiento impide que mueras, porque en la palabra dice claramente, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso yo reconozco el esfuerzo que tú estás haciendo por adquirir conocimiento y por estar aquí escuchando y esforzándote por comprender esto que no es tan fácil de comprender. Es algo que toca procesar y escuchar muchas veces, pero tú no vas a perecer porque tú estás adquiriendo conocimiento. Pero continuemos. Nosotros no podemos dividir a Dios en partes separadas. Aquí una parte, no podemos dividir a Dios en partes separadas. Y no podemos decir que cada parte de Dios es desigual a cada una de las otras partes. Pero de alguna manera son una y la misma cosa. O sea, eso no podemos decirlo. Miren, vamos a hacer un recorrido rápido por la palabra de Dios, por la Biblia, y vamos a tener en cuenta, si quieres, toma nota para que tú mismo, después de que acabes, busques en la palabra y busques en la Biblia. Vamos a ir por las escrituras, ¿sí? Vamos a ir por las escrituras y vamos a ver cómo en muchos lados de las escrituras describen al Eterno como un absoluto, un absoluto. Mira Mateo 23:35. Mateo 23:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en el 36 dice, pero en cuanto al día y la hora nadie sabe, ni siquiera los mensajeros, o sea, los ángeles del cielo, ni aún el Hijo, sino solo el Padre. ¿Quién estaba hablando aquí? Jesús, efectivamente. Fíjate lo que está diciendo ahí Jesús. Miremos en Mateo 26:42, hablando y refiriéndose específicamente a Jesús. Dice, por segunda vez se apartó y oró diciendo, Jesús se apartó y oró diciendo, Padre mío, si no puede pasar este trago sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Des en cuenta cómo está sometido a la unicidad del Padre, a que Dios es uno y su voluntad. Juan 14:28 dice, ustedes oyeron lo que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se gozarían de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Des en cuenta lo que está hablando Jesús. Isaías, si nos vamos un poquito a mirar contra Isaías 44:6, dice, así ha dicho Yahvé, el Rey de Israel, su Redentor, Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero y soy el último, y fuera de mí no hay otro Dios. ¿Sí? Fíjense y tomen nota de cada uno de estos pasajes para que luego tú lo profundices. Toma nota de cada uno de estos pasajes. Volvamos nuevamente a Marcos 14. Vamos a leer Marcos 14 del 28 al 32. Dice, uno de los escribas que había llegado a oírlos discutir, dándose cuenta de que él había respondido bien. ¿Quién es él? Jesús había respondido bien, le preguntó a Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el principal es, escucha Israel. Yahvé es nuestro Elohim, nuestro Dios, Yahvé es uno. Y amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces el escriba le dijo, bien, Rabí, has dicho verdad.
Yahvé es uno y no hay otro aparte de él. Y para ir terminando con este último versículo, Juan 17:3 dice, y de esto depende la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesús como el Mesías que tú has enviado. Otra vez lo voy a leer. Y de esto depende la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesús como el Mesías que tú has enviado. Mucha atención porque aquí traté de dar muchos versículos importantes que hay en la palabra para que caigan velos. Y yo le pido al Padre que caigan velos de mí porque me permiten ver cosas impresionantes. Todo esto y todos estos versículos para entender que si hubiera muchas divinidades, serían seres y entes materiales, ya que es todo contable. O sea, las cosas materiales es lo que tú puedes contar. Tú puedes decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si hubiera muchas divinidades, serían seres y entes materiales, ya que los puedes contar y la existencia es similar. Ahora, y si el creador fuese un ser o un ente material, ¿qué pasaría? Pues estaría limitado, ya que es imposible que un ente material exista sin ser limitado. Es imposible. ¿Mm? Todo ente limitado posee energía perecedera, como nosotros poseemos energía perecedera. Por eso nacemos y morimos, es perecedero. No obstante, nuestro creador, nuestro Dios, Él, su energía es ciertamente ilimitada y Él es ininterrumpido, ininterrumpido. Ahora, el Shema nos enseña que Dios es único y no existe absolutamente ninguna soberanía fuera de Él. Mejor dicho, nada comparte el poder. Él no comparte el poder con nadie en el mundo. O sea, es como les digo, Él no puede compartir el poder con nada si no hay sujeción a Él y su sometimiento a su soberanía, porque Él es el único y Él es el grande. Entonces, como tal, Él es indivisible, es inmutable y todo el mundo es conducido por Él únicamente. Tú y yo estamos siendo conducidos por Él únicamente. No hay nada fuera de Él. Vamos a buscar entonces comprender la unicidad del Creador con la siguiente parábola. Una parábola hermosa, la cual quiero que prestes muchísima atención. Es una parábola de un anciano que quería adiestrar un perrito. Y entonces, ¿qué era lo que él quería que hiciera el perrito de él? Él lo que quería era que él tenía un bastón y entonces él lo dejaba por ahí y él le pedía al perrito que le trajera el bastón y él quería lograr que ese perrito, cada vez que él le pidiera el bastón, el perrito se lo trajera. Entonces, lo que utilizó él, el método que utilizó, pues es un método muy conocido, el que cualquiera tú o yo intentaríamos realizar para adiestrar este perrito, y era, pues démosle un premio, ¿sí o no? Démosle un premio. Entonces, el premio iba a ser el siguiente. Cada vez que el perrito trajera el bastón, entonces el anciano le lanzaba un pedazo de carne. Y así todas las veces, hasta que el perrito entienda. Entonces, le tiraba, le decía, pase el bastón y lo traía el perrito y tú ni le tiraba el pedazo de carne. Otra vez, y así muchas veces, muchas veces, muchas veces, todas las veces, hasta que el perrito entendió. ¿Sí? Y entendió el perrito. Entonces, resulta que el perrito empezó a construir en sí un concepto. ¿Cuál fue el concepto? ¿Qué pensaba el perrito? Pues que a él le llegaba un pedazo de carne porque él llevaba un bastón. ¿Sí o no? Eso es lo que pensaba el perrito. Ahora,
Él decía, él cuál pensaba que era la causa, el perrito, cuál pensaba que era la causa de que le llegara el pedazo de carne. Traer el bastón, exactamente. Ahora, ¿es la verdadera razón? ¿Esa era la verdadera razón de que él recibiera un pedazo de carne? Mucha atención porque aquí van a caer velos. Pues no, esa no era la verdadera razón. La verdadera razón de que le den un pedazo de carne al perro es porque la voluntad del anciano es darle o no darle el pedazo de carne. ¿Sí me comprendes aquí? Esa es la verdadera causa de que el perro tenga su pedazo de carne, porque el anciano decide tirarle el pedazo de carne. Puede que le trajera el bastón una vez y puede que el anciano no le dé el pedazo de carne. ¿Puede pasar o no puede pasar? Entonces, ¿cuál es la verdadera razón? Porque aquí empezamos a adentrarnos para que entendamos este concepto de unicidad y de la verdadera causa de todas las cosas. Ahora, no tiene nada que ver con traer el bastón, porque siempre que trae el bastón, el anciano decide dar o no dar el pedazo de carne. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, en el mismo error en que cae el perro, pensando que la causa de que le llegara el pedazo de carne era traer el bastón, es en el mismo error que caemos nosotros los hombres. O sea, ¿la escogiste? Porque aquí estamos entrando en términos de profundidad elevada. Porque esa es justamente la misma razón del error en el que caemos nosotros. Nosotros, cuando retomamos lo mismo que empezamos a hablar en esta enseñanza, nosotros los hombres caemos en ese error cuando pensamos que siempre que cae un objeto al suelo, o que siempre que se congela un líquido en el congelador, o que siempre que un alimento nace de la tierra, es porque estos son fenómenos de la naturaleza y que pues tienen que ocurrir así obligatoriamente sin depender de otro factor. Estamos pensando como ese perrito que pensaba que la carne le caía porque traía el bastón. Sí, o sea, ponte a pensar, ¿qué es lo que pensaría el perro? ¿Qué es lo que pensaría el perro? El perro cree que hay una ley natural. El perro cree que hay una ley natural y que la causa del fenómeno que trae de traer un bastón es que le dan un pedazo de carne. Y él construyó una ley natural. Él pensaría eso. Sin embargo, en realidad, la verdadera causa de todos los fenómenos naturales, ¿cuál es? ¿Sí? El creador, el creador es la verdadera causa de todos los fenómenos naturales. En la palabra dice, tú eres la causa de todas las causas. Entonces, sigamos profundizando porque vas a cambiar tu vida entendiendo este concepto. El hecho de que los fenómenos de la naturaleza que hemos hablado se repitan una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, entonces vendría a ser simplemente porque Dios quiere. ¿Qué quiere Dios? Pues Dios quiere que cada vez ocurran de la misma manera. Tal como que, tal como el anciano decide que cada vez que el perro trae, pues le lanza el pedazo de carne. ¿Sí? ¿La entendimos? Este es súper chévere. El hecho de que los fenómenos de la naturaleza se repitan una y otra vez, es simplemente porque Dios quiere que cada vez ocurra de la misma manera. Tal como el anciano que cada vez decide lanzarle la carne a su perro cuando le trae el bastón. ¿Vamos entendiéndolo? Ahora, ya entendiendo esto, ¿cuál sería entonces la respuesta que explicaría que las cosas caigan? O que los líquidos se congelen cuando los meto en el congelador. O que los alimentos produzcan frutos y ¿sí? Se produzcan de la tierra, todo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la respuesta? Pues bueno, muy bien, ya vamos llegando. La respuesta sería porque el creador así lo dicta, porque él así lo decide. ¿Sí? Vamos bien. Fíjate que un físico judío llamado el profesor Leo Levi dice,
Las leyes de la naturaleza no son más que expresiones de la voluntad del Creador. La piedra cae cada vez, puesto que Dios quiere que caiga cada vez. Cuando tengamos claro este punto esencial, podremos comprender sin dificultades lo que es un milagro. Y vamos a entrarnos aquí en el concepto de milagro porque es algo hermoso. Es algo que verdaderamente te va a poner en una capacidad de darte cuenta de los milagros. O sea, vas a darte cuenta inclusive de cómo propiciar milagros. Entonces, sigamos con la parábola anterior. Sigamos con la parábola anterior. Ya tenemos claro este punto esencial, ¿sí o no? Ahora vamos a tratar de comprender el concepto de milagro. Entonces, siguiendo con la parábola del anciano, si un día, pues cualquiera al anciano le dio pues por querer divertirse, y en lugar de lanzarle la carne al perro después de que le traiga el bastón, pues el anciano lo manda por el bastón, pero justo antes de que el perro empieza, apenas está empezando a correr por el bastón, pero justo antes de que llegue, ¡frum!, él le lanza la carne. O sea, el perro va a empezar a caer cuando él va viendo que ¡frum!, le cayó el pedazo de carne y el perro. Dime una cosa, ¿qué pensaría el perro en ese momento? ¿Qué pensaría el perro en ese momento? ¡Ah! Un fenómeno sobrenatural. ¿Sí o no? ¿Qué pensaría el perro en ese momento? Un fenómeno sobrenatural. Sin haber traído el bastón, ha aparecido el pedazo de carne. ¡Wow! Impresionante. ¿Sí? ¿Estabas cogiendo? Ahora, lo que para el perro supone algo sobrenatural, para el anciano que fue, pues no fue más que un cambio de su actitud habitual. No fue sino eso. Un cambio de su actitud habitual. Habitualmente le lanzaba el pedazo de carne cuando le traía el bastón, pero el anciano decidió de un momento a otro que no, que ahora quería, le iba a mandar oído y le tiró el pedazo de carne sin que ni siquiera llegara al bastón. Es decir que el anciano solamente hizo un cambio en su actitud habitual, pero para el perro fue algo sobrenatural. Ahora, de la misma manera, oye bien, de la misma manera, el creador quiere que los fenómenos naturales se repitan una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, para que cuando él cambie de actitud, tú digas, wow, un fenómeno sobrenatural. Para él simplemente un cambio de actitud. Vamos a ponerte evidencias. Por ejemplo, Dios quiere que los alimentos, digamos, del campo, que los alimentos crezcan a causa de fenómenos bioquímicos que se realizan allá debajo de la tierra y luego en la planta y se genera la flor y luego sale la manzana y wow, y puedo agarrar esa manzana y comérmela. ¿Sí? Dios quiere que los alimentos se produzcan de esa manera. Pero cuando lo desee, puede prescindir de todo ese proceso. ¿Crees que sí es así? ¿Crees que sí es así? Para él no es difícil originarlos directamente. ¡Pum! Apareció la manzana. No, no es difícil. Es más, lo leemos en la palabra. Así ocurrió con el maná en el desierto. Tú lo sabes. Tú lo sabes, pero aquí estamos empezando a hacer tic, 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 uniendo cosas. Estamos empezando a hacer clics. ¡Wow! Así ocurrió con el maná en el desierto. Sin embargo, dado que estamos habituados a ver crecer los alimentos de la tierra y todo el proceso y echar la semilla, pues nos impresionaríamos ver un fenómeno como el del maná. Imagínate que te toque ver en estos días un fenómeno como el del maná, en vez de granizo como está lloviendo, caiga pan. ¿Cómo sería para ti? Pues yo quedaría impresionado, en shock,
Ahora, para el creador, solo supondría un cambio de actuación. Solamente un cambio de actuación. Nada más que eso. Ahora tomemos dos líquidos. Tomemos dos líquidos. Aceite y vinagre. Aceite y vinagre. Tomemos esos dos líquidos. El aceite, tú lo pones en un recipiente y pones una mecha. Cuando tú pones una mecha en el aceite y la prendes, la mecha prende. En el vinagre, nunca podrá prender una mecha. Si quieres, inténtalo. Pon una mecha en una copita con vinagre y pon en otro una mecha, una copita con aceite y préndelo con el encendedor. Te vas a dar cuenta que el del aceite prende, el del vinagre no prende. No, es imposible. Ahora, sí, es por el tema de las leyes de la combustión. Pero, ¿por qué el uno es combustible y el otro no es combustible? Yo soy ingeniero químico y la respuesta de un químico sería, puesto que la estructura atómica del aceite difiere de la del vinagre, el potencial de oxigenación del aceite es distinto al potencial de oxigenación del vinagre, que es casi cero. ¿Ves? Pero veamos la siguiente historia del Talmud, que es hermosa y nos permite cerrar esta enseñanza de la unicidad de Dios. Vamos a ver. Una vez, a la hora de entrada del sábado, Rabbi Janina Mendoza observó que su hija estaba triste, estaba muy triste. Y entonces fue su padre y le dijo, ¿por qué estás triste, hija mía? Y pues la hija, yendo a su padre con las lágrimas en sus ojos, le dijo, padre, es que resulta que iba a encender las velas para el sábado porque ya estaba llegando y era la hora de encender las velas y puse vinagre por error, en la zona de donde tenía que poner el aceite, en ese vaso donde tenía que poner la mecha para encenderlas, y eso es lo que me tiene supremamente triste. No voy a poder encender la vela. Entonces el padre le dijo a su hija, ¿y qué importa? ¿Y qué importa, hija? Quien ordenó al aceite prender, ordenará también al vinagre, y el vinagre prenderá. El Talmud cuenta que efectivamente aquel sábado el vinagre prendió la mecha, ardió. Y no solo eso, la mecha permaneció encendida hasta que terminó todo el sábado. Para este padre, para este sabio, de un nivel espiritual, o sea, un nivel de perfección espiritual enorme, estaba claro que la verdadera causa de la combustión del aceite no era su estructura atómica, sino la voluntad del creador. Y que la estructura material del aceite no es más que la expresión de la voluntad de Dios. En el corazón de este padre estaba profundamente enraizada la idea de que todo fenómeno de la naturaleza es ocasionado a cada instante por el creador. Por tanto, para este sabio, ojo, para este sabio, lo natural y lo milagroso vienen a ser lo mismo. Quien ordenó al aceite prender, ordenará también al vinagre y prenderá. Quien ordenó la situación que estás viviendo, ordenará a la misma situación que cambie y cambiará. Quien ordenó esa circunstancia tuya, ese problema, eso que no te gusta, ordenará y cambiará. ¿A dónde estás mirando?
Dios es uno y único y hace todas las cosas. Es la causa de todas las causas. No te olvides de esto. Él es uno y podemos ser uno con Él, para que tu voluntad sea la voluntad de Él y la voluntad de Él sea tu voluntad. Muchas gracias. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga y los invito a repasar este video una y otra vez, porque entenderlo es escucharlo una y otra vez. Se ha quedado una fracción nomás, pero cuando vuelvas a escucharlo vas a dar cuenta cómo entiendes nuevamente el concepto y cosas que no habías visto en esta enseñanza. Muchas gracias y gracias por esforzarte por elevar tu alma. Te quiero mucho.